Oremos. Honramos tu nombre, oh Dios, en este tiempo, y te alabamos por tu grandeza, por tu señorío, por lo que tú eres. Agradecemos las bendiciones que has dado a nuestras vidas y habernos permitido llegar hasta aquí y poder usar los recursos tecnológicos para poder extender tu reino y predicar y exponer tu palabra. Pedimos tu bendición de una manera muy especial sobre cada persona que se contacte con este servicio. Pedimos por nuestros enfermos, oh Dios, para que tú pases tu mano sanadora y les restaures, para que nos proveas en las necesidades, para que abras tus manos para bendecir nuestras vidas de una manera muy especial. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo. Permite que en todas las partes de este servicio podamos encontrar algo que tú tienes para nuestras vidas. Y en Cristo Jesús lo dejamos en tus manos, dando gracias. Amén y amén. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos 84, los versos 1 al 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Bendecir
de Dios dice así en Marcos 3, del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es hijo de Trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu santa palabra. Gracias por este día, por la predicación que va a tener el pastor. Te ruego que tú lo bendigas, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándolo en todo momento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén. El Señor les bendiga. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, los versículos 13 al 19. Marcos 3, 13 al 19. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de lo que es un discípulo. Y voy a centrarme en ese pasaje para encontrar algunas características de lo que es el discipulado. Un discípulo es un aprendiz, alguien que se esfuerza por aprender, por ser y por hacer. Pero es más que un alumno, porque en un salón de clase usted puede tener un grupo de alumnos, pero no todos tienen la pasión, el deseo y la motivación para aprender e incluso para aprender de la propia vida del maestro. Un discípulo entonces no es alguien que simplemente aprende, sino uno que toma partido, uno que se identifica e incluso imita a su maestro. En el Nuevo Testamento se identifica como discípulos a diferentes grupos de personas de diferentes maneras. Por ejemplo, en un sentido muy amplio, se señala a los judíos que vinieron a Jesucristo para ser partidarios suyos, para convertirse en seguidores de Jesucristo, como podemos verlo en Juan 6:66 o en Lucas 6:17. Pero también se utiliza para referirse a algunos discípulos que eran de manera secreta, como José de Arimatea, allá en Juan 19:38. Pero también se usa la palabra de una manera especial para denotar aquellos 12 discípulos especiales que conocemos como los 12 apóstoles. Pero también se usa para identificar a todo aquel que manifiesta que es un discípulo y que permanece en la palabra de Dios. A lo cual el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, el versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, condición, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que hoy quiero compartir 3 ideas de lo que es el discipulado. Es una elección, es una relación en la cual se establece una comunión con Jesús y es una comisión, hay un propósito en todo esto. En primer lugar, el discipulado es una elección. Dice el versículo 13, y llamó así a los que él quiso, llamó a sí mismo, atrajo para él a los que él quiso. Nosotros nos vamos a encontrar con que el discipulado es una doble elección, y en esa doble elección se establece un compromiso. El compromiso no se establecería si no fuese una elección unilateral. Obviamente aquí encontramos en el capítulo 3 que Jesucristo elige a sus apóstoles de manera particular. Pero si nosotros miramos, en el Evangelio encontramos que es un llamado que él hace a todos. En Mateo 22:14,
Nos dice, por ejemplo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El hombre debe elegir ser un discípulo. Se convierte en alguien que cree en primer lugar, es un seguidor, pero se convierte luego en discípulo. Si nosotros mirásemos los capítulos anteriores, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Marcos, encontramos que Jesucristo llama a sus discípulos, los llama, comienza a llamar. Y de acuerdo a la respuesta positiva que cada uno de ellos dio, entonces Jesucristo los elige para estar con él de una manera especial. Jesucristo elige entonces a los discípulos para seguirle, para estar con él, para aprender con él, para que se estableciese una relación de compañerismo. Dice el versículo 3, y llamó así. En Mateo 4, 18 al 22, dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, ahí está la respuesta del hombre, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahí hubo la respuesta. Así que es una elección donde los discípulos hacen a Jesús como su maestro y como su prioridad. Dejaron al instante las redes, dejaron al instante la barca, dejaron al instante a sus padres, en el caso de Jacobo y Juan, y le siguieron, y siguieron a Jesucristo. Los discípulos sellan su compromiso con el maestro, dándole a él su prioridad sobre el trabajo, sobre la familia, sobre cualquier otro propósito, sobre cualquier otra circunstancia. Y son elegidos para fructificar. Si uno mira en Juan 15, 16, dice Jesucristo, os elegí para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. O sea, es una elección que tiene un fin, el de ejercer fruto. Ahora, ¿qué frutos podemos exhibir nosotros en nuestra vida como discípulos? ¿Cómo pueden identificarnos a nosotros por ser discípulos al Señor? Permanecemos en su palabra. El amor de Cristo se manifiesta en nuestras vidas de tal manera que somos identificados por el amor. Es nuestra conducta de tal forma que las personas al verla dicen son como pequeños Cristos. En realidad se nos puede identificar como verdaderos seguidores. Es nuestra actitud, es nuestro actuar, es nuestro hablar. Son nuestras posturas lo que identifica que somos diferentes y que somos discípulos de Cristo. Es una elección, una doble elección. Yo elijo ser y Él me elige para ser. En segundo lugar, el discipulado es una relación, dice el versículo 14 de Marcos 3, para que estuviesen con Él. Y nosotros encontramos que estos discípulos estuvieron con Jesús, le acompañaron en todo momento, estuvieron con Él en la transfiguración, fueron con Él allá al huerto de Getsemaní en su hora dura. Solo Juan estuvo con Jesús al pie de la cruz, pero Jesucristo los había elegido para que estuviesen con Él, para que aprendiesen de Él, para que tuviesen una relación, un compañerismo, para que aprendieran principios básicos de vida, principios básicos de relación, para que aprendieran a expresar lo que el Señor les encomendaba y lo que ellos llegarían a hacer. Así que se establece una relación de estrecha comunión entre el discípulo y el Señor Jesús. En Juan 15:5 dice Jesucristo, yo soy la vid, vosotros, los discípulos, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿cuáles son los frutos que están evidenciados en tu vida? ¿Cuáles son los frutos que se manejan? ¿Cuáles son los frutos que el árbol o que tú como rama o pámpano da? Da buen fruto. Es fruto de calidad. Es el fruto que Dios quiere. Es el fruto para el cual ha sido llamado. Hablando de discipulado, todo discípulo debe hacer discípulo. Así que una forma como uno puede identificar a los discípulos es por los discípulos que tiene. Hay aquellos que tienen discípulos para el mal, porque buscan personas para confabularse o para actuar de manera equivocada. Hay personas que imitan a otro e imitan lo malo. Y ya el Señor y ya en una de las cartas de Juan, cuando está el contraste entre dos personas, entre Diótrefes y Demetrio, el apóstol dice: no imitéis lo malo, para que no imiten a Diótrefes, imiten lo bueno, imiten a Demetrio. Entonces, ¿imitas lo malo del mundo o imitas lo bueno de Jesús, del Evangelio, del discipulado? Esto es una relación de modelaje y de imitación. Jesucristo se convierte en el modelo y espera que nosotros imitemos su conducta, su manera de actuar y de estar en este mundo. En Juan 13:15, Él les dijo a sus apóstoles: porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No era el hecho de lavarle los pies a las personas, era el hecho de ser siervo, de ser humilde, de poder presentarse de una manera diferente. Es una relación también de maestro y alumno, donde Él es el maestro que sabe y enseña, que guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje que nosotros podemos llevar en la vida cristiana. Y en Juan 8:31, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Según Hechos 11:26, la Biblia dice que por primera vez a los cristianos, a los discípulos fueron llamados cristianos allá en Antioquía, porque los veían como pequeños Cristos. ¿Cómo nos ve el mundo a nosotros? Nos ven como pequeños Cristos, nos ven como discípulos del Señor, o somos uno más del montón que generamos desconfianza y que nuestra vida no apetece, no llama, no atrae. Hay aquí una relación de obediencia, donde los discípulos se someten y sujetan a Jesucristo como Señor. Primera de Pedro dice que nosotros fuimos elegidos para obedecer a Jesucristo. Pero Juan 15:14 nos dice que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y dice: los llamaré siervos, los llamaré amigos. Ustedes demostrarán en su vida, a través de la obediencia, la cercanía que ustedes tienen conmigo, para demostrar al mundo que son mis discípulos. La iglesia, que está compuesta por personas, porque la iglesia es una congregación, entonces la iglesia debe estar sujeta a Cristo como cabeza, pero nosotros como discípulos debemos estar sujetos a Jesucristo como maestro, en la medida que nosotros individualmente nos sujetamos a Cristo, corporalmente nos sujetamos a Jesús como la cabeza de la iglesia. En tercer lugar, el discipulado es una comisión. Hay un propósito en la relación, un propósito en el seguir a Jesús, un propósito en la obediencia, un propósito en todo ese aprendizaje. Y dice los versículos 14 y 15 de Marcos 3, que Él eligió para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. Enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad. Los discípulos estamos llamados a multiplicarnos. La orden la encontramos en la Biblia. Marcos 16 nos dice que debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En Mateo 28, 18 al 20, lo conocemos un pasaje como la Gran Comisión, que nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque Él tiene todo poder, id y haced discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La forma de hacerlo, ya nos digo, hacer discípulos, enseñándolos, bautizándolos. Pero en 2 Timoteo 2:2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo el cómo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto es multiplicación. Uno escoge a 3, por decir un número. Estos 3 escogen a 2. Entonces son 2, 4, 6 más ellos 3 primeros, son 9 más el que los escogió al principio, son 10. Esto no es 1 por 1, esto es una multiplicación. Y nos dice cómo. Hombres que sean fieles. A veces nos equivocamos porque nos fijamos en lo que puede ser la personalidad atractiva, imponente o quién sabe qué, y no miramos la fidelidad conocida, y entonces escogemos mal, y entonces buscamos a personas no idóneas. El discipulado es una multiplicación. Si yo soy discípulo, yo debo tener discípulos, o yo debo hacer discípulos, no discípulos para mí, para el Señor, pero son personas que van a aprender, a quien yo voy a enseñar, personas a quien yo voy a llevar al Evangelio, a quien yo voy a dar el testimonio, a quien yo voy a dar la instrucción, voy a formarlos, llevarlos al punto de ser bautizados. Y no les abandono, les sigo enseñando, les sigo mostrando. Podemos tener muchas personas en la iglesia y poquitos testigos, y poquitos discípulos, porque hay muchos que sí han recibido a Jesucristo, pero se quedaron con ese tesoro, que es un tesoro escondido y guardado, que debe estar guardado, pero no lo manifestamos, no lo mostramos, no se evidencia, no ganan a nadie, no buscan a nadie, pasan una vida en un lugar y no ganan a uno de sus vecinos, no hablan con otro del Evangelio. Y a lo mejor algunos lo hicieron mientras estuvieron nuevos en la fe y luego se moldaron a una vida de indiferencia, a una vida de mentiras, a una vida apartada de su maestro. Así que este hacer discípulo, este llamado a la multiplicación, presume ese trabajo personal, porque debe hacerse ese trabajo personal. Y, como les dije, es más que sumar. Estamos llamados a cruzar fronteras, fronteras idiomáticas, fronteras sociales, fronteras culturales, fronteras nacionales, para llevar el Evangelio más allá de mi entorno de seguridad o de mi grupo de seguridad donde yo esté feliz. Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos sido comisionados con autoridad. Dice el versículo Jesucristo, el versículo 15, que Jesucristo, quien nos comisiona, tiene todo poder y toda autoridad. En Mateo 28:18 lo dice que Él tiene toda potestad, le ha sido dada. Y bajo la plenitud del Espíritu Santo, en Hechos 1:8, que recibimos poder, seremos testigos, podremos llevar el Evangelio, podemos hacer discípulos y podemos seleccionar correctamente aquellos que podrán aprender y ser lo que Dios quiere que sea. Para poder ser embajadores de Cristo es que se nos ha comisionado
se nos ha llamado, se nos ha autorizado, se nos ha empoderado, porque vamos en el poder y en la autoridad de nuestro Señor, para ser sus embajadores aquí en la tierra. Dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Lo estás haciendo? Lo estamos haciendo. Estamos perdiendo el tiempo. Nos estamos conformando con repartir un tratado. Nos estamos conformando con que las personas sepan que yo soy cristiano. ¿Qué estamos diciéndoles? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Todo discípulo de Cristo está motivado y está impulsado internamente para predicar el Evangelio, porque no hay otra cosa que predicar. Predicamos al Evangelio, a Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que vivió como nosotros, que fue tentado en todas las cosas, pero no pecó. Tuvo una vida sin pecado, que murió por los pecadores, pagando el precio de nuestra vida en la cruz del Calvario, que resucitó y que ascendió a los cielos y vendrá algún día a buscar a los suyos. Aún en medio de la adversidad, los discípulos predican. Si nosotros no aprendemos a predicar en la comodidad y en la libertad, en la adversidad, el que no es discípulo no lo hará. Según Hechos 8, 1 al 4, dice que hubo una gran persecución en Jerusalén y que esa persecución fue contra la iglesia de Jesucristo, que fueron esparcidos por el mundo, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Característica del discípulo. Ahora, el discípulo le es necesario predicar. Hay algo que lo carcome por dentro, que lo carcome por dentro. Hay algo que lo mueve a hacer. Hay algo que lo mueve a testificar, a predicar, a anunciar, a enseñar las Escrituras. No en cuatro paredes, en la calle, a la familia, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, al desconocido que encuentra en la calle. Le es necesario hacerlo. En 1 Corintios 9:16 dice Pablo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pero quien anuncia el Evangelio es porque no se avergüenza del Evangelio. Quien tiene vergüenza del Evangelio, o quien tiene mal testimonio, no lo va a anunciar. Se va a callar y se va a guardar ese tesoro. Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío, sea griego, sea gentil, sea venezolano, sea alemán, sea chino, sea ruso, sea lo que sea árabe, sea musulmán. Jesucristo nos ha amado, y el Evangelio hay que predicarlos a ellos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, abandonen las malas cosas, las malas conductas, las malas doctrinas y las otras religiones, y puedan venir a Jesucristo como el único Señor y el único Salvador. Así que el verdadero discípulo reconoce que la predicación y el hacer discípulos es su deber primario, y el predicar, y lo hace. Romanos 10:14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Somos los instrumentos que Dios va a usar y que necesita acá. Así que Él no va a mandar a los ángeles a predicar, porque en este caso nosotros somos las personas a quienes Él ha llamado para hacerlo. Pero si no hemos aprendido a ser discípulos, no vamos a ser discípulos, ni vamos a hacer discípulos, ni vamos a guiar a otros, y nos vamos a conformar con una vida
de dudoso testimonio, una vida de apariencia, tal vez una vida de conocimiento, pero una vida sin frutos, los frutos que importan, los frutos del discipulado, los frutos del hacer discípulo en las naciones. Si tú quieres ser discípulo, si tú eres discípulo, eso se va a manifestar en tu relación con Dios. Se va a manifestar en tu respuesta al llamado de Dios en obediencia y se va a evidenciar en que asumes la comisión que Dios te ha dado para hacer lo que Él quiere que seas y hacer lo que Él quiere que tú hagas. Hoy hemos entonces hablado sobre 3 cosas que es el discipulado. Es una doble elección. Él nos llama, nosotros seguimos y dependiendo de nuestra respuesta nos elige. Es una relación personal con Jesucristo, de aprendizaje, de crecimiento, de modelaje, de enseñanza y obediencia. Pero es también una comisión dada porque hay un propósito en todo eso, y esa comisión, ese propósito es que nosotros le obedezcamos para cumplir una misión histórica en este mundo en el cual estamos. Y esa misión histórica es el anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador, Jesucristo que necesitamos en nuestras vidas. Y si tú no tienes una relación con Jesucristo, tú no tienes salvación. Si tú no has pedido perdón por tus pecados y te has apartado de ellos, si tú no tienes una relación personal con Cristo, tú no tienes una vida en el cielo. Entonces tú necesitas entregarle tu vida a Jesucristo para que Él entre a tu vida, para que Él se convierta en el Señor de tu vida, para que transforme tu vida. Tú necesitas aprender del manual que Él nos ha dejado, la palabra de Dios, para ajustar tu conducta a lo que Él quiere que tú seas, para que seas la persona que Él quiere que en realidad tú seas y brilles en este mundo como una luz y seas la sal de la tierra, dando el sabor a Cristo al mundo que está insípido y sin Él. Y nosotros podemos, los cristianos, ser los discípulos que el Señor quiere, porque para eso Él vino a formar acá. No solamente una iglesia que se reúna y una iglesia para vernos las caras, no, tampoco es una iglesia para darnos solamente un abrazo o comer una sopa, no, una iglesia para ser testigos, porque somos el cuerpo de Cristo. Debemos obedecer la directriz de la cabeza, y Él nos ha establecido, y la cabeza es Jesucristo, para nosotros anunciar el Evangelio, para ser discípulos, para traer a otros a Jesucristo, aún en medio de la dificultad y la adversidad, aún en medio de esta pandemia que nosotros tenemos, aún en medio de la escasez, aún en medio de la crisis nacional que vivimos los venezolanos. Nosotros estamos llamados a ser los discípulos en este mundo. Si nosotros no anunciamos el Evangelio, tristemente, nos convertimos en cosas inútiles y buscará las piedras para que ellas nos hablen del Señor Jesús. Santiago 4:17 nos dice: por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Así que saber que debemos hacer discípulos y no hacerlo, eso es pecado. Si tú evangelizas a una persona y la persona decide aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero no lo instruyes y no lo llevas al punto de ser bautizado, entonces no hiciste discípulo. Lo que hiciste fue que lanzaste una semilla y como mal sembrador la abandonaste a la buena fe, o la abandonaste a la inclemencia o a las cosas del tiempo o a la suerte de la semilla para que eche el fruto donde cayó. Pero el buen sembrador atiende el terreno, quita las piedras, quita el espino, abona, riega, cuida la planta para que ésta llegue al punto de dar fruto. Y esa es la manera como se va a identificar si tú eres discípulo o si eres un simple miembro. De simples miembros están llenas las iglesias, y las iglesias deben estar llenas de discípulos que testifiquen, que evangelicen, que prediquen, que enseñen, que hagan discípulos. Discípulos que se parezcan a Cristo y que superen nuestro propio carácter y nuestra propia manera de ser. Que el Señor les bendiga. Pero si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el momento para que le digas: yo creo en Cristo, que es el Hijo de Dios.
Yo creo que Él murió por mí. Así que Él pagó por mí. Yo acepto ese sacrificio. Yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón, Dios, por mis pecados. Transforma mi vida. Que Cristo entre en mi ser. Cámbiame. Yo quiero ser tu hijo. Quiero ser un discípulo de Cristo. Quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias te damos, oh Dios, por este tiempo. Habla, Señor, a nuestras vidas. Permite que tu palabra se anide en nuestros corazones para que nosotros podamos ser las personas que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos y a ganar a otros para Cristo, para instruirlos correctamente, para que ellos busquen en Cristo no solo el Salvador, sino el modelo, para que sean como Jesús y para que llenemos este mundo insípido del sabor de Cristo y mostremos la luz de Cristo a aquellos que están en tinieblas. Bendice a cada persona, Señor, pues, que ha visto este mensaje, toca su vida y trabaja con él o con ella. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. El Señor los bendiga. Hasta la próxima oportunidad.